¿Por qué elegir este personaje? Todos los historiadores tienen aciertos y defectos, y algunos parecen más interesantes que otros. Los historiadores romanos tienen diferencias con los historiadores griegos, y no todos los críticos están de acuerdo en coincidir quién es el mejor. Pero a Tácito, muchos lo consideran el más importante de todos los historiadores romanos. Él escribió en una época de transición entre la República y el Imperio. Escribió muchas obras y aunque no fue muy crítico al estilo de Polibio, sí hizo una crítica dura al sistema, aunque un tanto moralizante. Algunos de sus libros todavía se han traducido al español en el siglo XXI, en el 2017. Pero Tácito tuvo su mejor momento en el tiempo del Renacimiento. No tenemos información exacta de cuándo nació, pero se sabe que vivió del 56 después de Cristo y murió en torno al 118 después de Cristo. Fueron los primeros años de Adriano. Fue un historiador romano del tiempo de Trajano. Tuvo una carrera política, prestó sus servicios de cuestor imperial y luego como pretor, tribuno de la plebe, cónsul y procónsul. Con él se cierra la época de esplendor de la literatura latina. Estudió retórica y derecho mientras leía las obras de Cicerón y Quintiliano, gran narrador y maestro del detalle. Recurre a metáforas y al estilo arcaico. Fue poco aceptado por sus contemporáneos. Su obra fue criticada por no tener un estilo militar, por falta de estrategia cronológica y topografía, aunque capta la atención del lector. Criticó a Roma cuando dijo que los romanos eran unos saqueadores del mundo y buscaban dominar para beneficiarse. A Tácito le tocó vivir cuando terminaba la República y comenzaba la época de los emperadores, y ese imperio estaba experimentando una decadencia de valores morales que tanto defendía Cicerón. Roma vivía una época sangrienta que Tácito interpretó como la desdicha de los tiempos que se vienen como producto de un castigo divino. Nerón representaba la locura colectiva y Domiciano dejaba un imperio totalmente quebrantado. Tácito era un hombre de acción y fue testigo presencial de muchas escenas que él describe. Usó testimonios orales, rumores, documentos de primera mano, crónicas, anales e historias de sus antecesores. Entre las obras principales de Tácito se encuentran los Anales. Escribió 16 libros, de los que se perdieron 5. Abarca los gobiernos subsiguientes a Augusto, desde Tiberio el año 14 hasta Nerón el año 68 después de Cristo. Todo sobre la familia Julio Claudia, que termina con el asesinato de Nerón y acaba con las aspiraciones de la dinastía Flavia, que cierra con el régimen de terror de Domiciano. Presenta una vigorosa penetración del psicólogo. Deja un retrato de los años más oscuros de la historia de Roma.
los crímenes de Tiberio, los excesos de Mesalina, las locuras de Nerón, las intrigas familiares, las insidias, las vilezas. Otras de sus obras fueron las historias. Sobre esto escribió 14 libros, pero solo se conservan 4 y medio. Narra los sucesos de la muerte de Nerón desde el 68 hasta la de Domiciano en el 96. Biografía de Agrícola. Es una biografía sobre el suegro mismo de Tácito, conquistador de Britania. A Tácito le parecía mucho más importante las obras que había hecho Agrícola en Britania que muchas de las que habían hecho los personajes del gobierno de Roma. Etnografía de Germania. Trata sobre los orígenes, geografía, instituciones, tribus de los germanos. Hace una idealización de los pueblos primitivos de Germania y explica por qué la Germania todavía no había sido conquistada. Diálogo de Oratoribus. Obras sobre la oratoria a través del diálogo hecha entre oradores. Es un tratado donde se encuentra una clara influencia de Cicerón y donde se suma a la discusión de la decadencia de la oratoria. En cuanto al método de Tácito, se puede destacar que él hace una distinción muy clara entre lo bueno y lo malo, lo importante y lo aparentemente intrascendente. Trata de presentar diferentes versiones de un mismo hecho. Emplea el recurso dramático en momentos de tensión y también emplea digresiones. Su concepción sobre qué es la historia es muy clara. La historia es para que no queden en silencio los actos virtuosos y sea temida por venideros la deshonra de los hechos y de los dichos infames. Está muy claro y aquí también se nota pues ese espíritu moralizante porque le interesa dejar que la gente o en el futuro sean temidos estos hechos infames. Recordemos que Tácito estaba con Cicerón y estaban muy preocupados por la decadencia del imperio y por todos los vicios que se estaban dando, que no se habían dado en tiempos de la República. También la historia es para conservar la memoria y para divulgar y para justificar. Ese pues afán moralizante e interés por los individuos concretos es parte de su concepción de la historia. También es una tesis heroica e individualista de la historia. Busca presentar y hacer comprender a las grandes personalidades una historia también psicológica. Lo que más se le critica a Tácito y en general a todos los historiadores antiguos de Roma es que no hay una explicación causa-efecto. También sus retratos de emperadores son parciales. Pierde la perspectiva del imperio por dedicarse más a los emperadores y también hace hagiografías de los senadores y hay poca crítica de sus fuentes.